La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Soy Pablo Veloso para encontrarnos otra vez y tratar un tema interesante. En lo que nos toca hoy es la segunda parte del programa que habíamos comenzado hace muy poquito. Tenemos varios programas abiertos como si fueran puertas que están ahí disponibles para ir transitándolas. Desde el Bhagavad Gita, algunos temas bíblicos también, y este tema que es el de Plotino. Habíamos dicho que para tratar a Plotino, lo que se usa son, que lo tengo por ahí lejos, son las eneadas. Las eneadas de Plotino son, eneada viene de 9, son 9 tratados que están distribuidos en las eneadas famosas de Plotino. Son 6 tratados, perdón, eso me había liado, 6 tratados que contienen 9 partes cada uno, por eso son eneadas. Entonces, si abordamos esa lectura sin nada previo, quizá resulta un poco difícil, pero si usamos como base el comentario de Pierre Hadot, que es o era un francés que tenía mucho acierto a la hora de analizar a un filósofo como Plotino, filósofo del año 200 más o menos de nuestra era cristiana. No se sabe exactamente dónde nació, él no contaba mucho de su vida personal, no le gustaba que supieran ni siquiera el día que había nacido para que no le festejen el cumpleaños. Fíjense, no quería que le hicieran ni siquiera un retrato ni una estatua, que él decía, mi imagen no importa, ¿no? No importa cuándo nací, ni de dónde vengo, ni qué nacionalidad tengo. Lo que importa en tal caso es lo que cuento. ¿Por qué nos interesa Plotino o por qué me interesa presentar a Plotino y no nos quedamos con los autores tradicionales, por ejemplo, del misticismo, por ejemplo, de Oriente o de la India? Bueno, porque hay toda una tradición que deriva de Platón que ha sido de alguna manera denostada. Ha sido, sobre todo por el auge del cristianismo, ha sido cada vez relegada más. Por empezar, se cerró la famosa Academia Platónica y que estuvo durante larguísimo tiempo funcionando. Bueno, se cerró, estos filósofos tuvieron que emigrar a otros países como Siria, por ejemplo, y se fueron dispersando. Esto no se acabó, siguió funcionando y luego apareció lo que se llama el neoplatonismo, es decir, una especie de remake
del platonismo que persistió. Occidente se olvidó del platonismo. Occidente cristiano, luego de la caída del Imperio Romano, de Occidente se quedó sin Platón, no tenía Platón. Lo único que había de Platón, la única cosa que había de Platón y el neoplatonismo entraba por España justamente, porque en España estaba la presencia de los árabes, que como eran grandes traductores de los textos griegos, bueno, tenían esa sabiduría y por España entró un poco en Europa, pero muy poquito. Realmente hubo que esperar hasta el siglo XV, el famoso Renacimiento italiano, cuando Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, o Mirandola, no sé dónde va el acento, fueron los que trajeron de nuevo estos textos y los tradujeron al latín. Y fíjese que, lo que le voy a decir, hubo que esperar todavía hasta, no sé si fue 1800, para que se tradujese al inglés, al inglés. Imagínese al español, lo que habrá tardado, al castellano. Es decir, los anglosajones, los de habla inglesa, tienen a las obras de Platón, los diálogos platónicos, desde la misma época que tienen las obras de Shakespeare, para que se dé una idea. Quizá le erré ahí con la fecha de 1800 con respecto a Shakespeare, que no la tengo clara, pero esa es la época más o menos donde se tradujo al inglés desde que apareció la obra de Shakespeare. Más o menos la misma época apareció la obra platónica en el mundo anglosajón. Y al mundo español, hispanoparlante, imagínese lo que tardó. Con esto le quiero decir que ha dado un largo rodeo la sabiduría platónica. Y esto es porque no se quería, ya lo hemos hablado en algún programa, no se quería aceptar la sabiduría de los antiguos, de los griegos. Inicialmente la Iglesia Católica o cristiana lo hizo, lo tomaba como una revelación secundaria. La revelación profunda la tenía la Iglesia a través de los patriarcas, y la revelación secundaria, como que decían, bueno, estos filósofos también, obviamente se nota que han tenido, bueno, profundidad y nos pueden aportar cosas. Pero mucho más adelante, y para eso remito a un programa que hice sobre el tema, se descubrió, pero le digo mucho más adelante, ¿no? Épocas así como el 1700, se descubrió que las obras de Dionisio Areopagita, obras clave para el cristianismo, eran un fraude de los propios neoplatónicos que desde Siria, viendo que los habían sacado del mapa, se metieron de nuevo en Europa, dejando una especie de manuscrito ahí como diciendo, mira, esto lo escribió Dionisio Areopagita, que era un personaje importante de la época de Pablo de Tarso. Entonces, el cristianismo lo tomó, se lo creyó, y como tomó a ese personaje que hablaba de cosas muy similares, por casualidad, entre comillas, a, a Platón y a los neoplatónicos, aceptó a Platón y a los neoplatónicos. Cuando se enteraron de que la obra Teología Mística de Dionisio Areopagita era un fraude, era un engaño que les habían hecho, era un caballo de Troya que les habían metido, tiraron, como se dice, arrojaron junto con el agua de la bañera al niño. Es decir, se deshicieron, dijeron, basta de estos filósofos. Y se deshicieron de todo. Luego, cuando en Europa entró nuevamente, como le digo, todo el tema de Platón a través de Florencia, ¿no? De los Medici y todo esto del Renacimiento italiano, se crearon universidades, pero no para enseñar el platonismo. Se crearon universidades, y esto lo cuenta muy bien Pierre Grimes, que es un tipo, pero fascinante, que está en YouTube, lo pueden buscar, Pierre como si fuera en francés, Pierre Grimes. Es un tipo que tiene como 90 y algo de años, una lucidez increíble, sigue hablando de filosofía con una profundidad inusitada. Va a pasar desapercibido, no lo va a conocer nadie, porque si uno ve sus videos de YouTube, tiene, no sé, 40 visitas, nada más. Mientras que otros que son superficiales tienen millones. Bueno, este hombre es un grande, seguramente no vivirá mucho más, tiene 94, me parece. Y bueno, él contaba que se crearon estas universidades para que se, entre comillas, enseñaran los textos platónicos. Entonces, cuando se hablaba de algo platónico, neoplatónico y demás, había siempre, como la mayoría de los alumnos no sabían leer,
había un lector, había un tipo que te leía, decía, bueno, el Timeo, vamos a leer el Timeo. Platón, Sócrates dice tal cosa. Y había un profesor que es el que profesaba la doctrina cristiana. Entonces el profesor te traducía lo que decía el texto platónico para que no lo entendieras mal. Es decir, si Platón decía X, el tipo te decía, sí, dijo X, pero según nuestra perspectiva no es X, es Y. Entonces, las universidades tenían como fin, y eso ocurre hasta hoy en día. Así que tenemos a Plotino, vamos a continuar con la obra de Pierre Hadot. Le doy la bienvenida a los que están aquí en el chat. Saluda LIM, que creo que es Luisa, bienvenida. Andrés Felizán dice hola, buen día desde Argentina. Buenos días, Andrés, bienvenido. Y Leonardo Jankowski, que también es de Argentina y dice buenas. Buenas para ti, Leonardo. Gracias por estar. Pueden comentar en el chat. Dice Pierre Hadot, vamos a ir intercalando lo que dice Pierre Hadot y lo que dice el propio Plotino, que es lo que nos interesa, los fragmentos de las Eneadas. Y estamos apelando a la raíz de nuestra cultura. Porque cuando uno dice, bueno, los Yoga Sutra de Patanjali, el Vedanta hindú, genial, pero esto es la nuestra. Esto es nuestra génesis. Todo nuestro mundo está occidental armado en parámetros grecorromanos, judíos, ¿no? Con todos esos rebotes, ¿no? Bueno, y si vamos más lejos, egipcios. Bueno, aquí tenemos un tipo que encima nació en Egipto, nació en la provincia romana de Egipto. Por lo menos eso se cree, porque no lo decía. Dice, Plotino expresa esta experiencia interior en un lenguaje que se ajusta a la tradición platónica. Plotino habla platónicamente. Entonces, cuando estamos leyendo a Plotino, un tipo que vivió en el 200, época ya cristiana, todavía perseguidos los cristianos, no estaba aprobado como en el 300 con Constantino, pero estaban ahí. Él los conocía a los cristianos. Entonces, estamos hablando de una época revuelta, que pasaban cosas. Se sitúa a sí mismo y a su experiencia en el seno de una jerarquía de realidades que se extiende desde un nivel supremo. Ahí se ha cortado un poquito. Bueno, ahí ha vuelto la señal. Dice que, se lo repito, y de paso mientras voy a compartir la pantalla, ahí vamos a poner la pizarra, así puedo explicar una cosa. Está diciendo que Plotino explica el mundo como si fuera en varios niveles, varias realidades. Platón mismo ponía por sobre todo al uno, o a veces lo llamaba el uno bien, ¿no? Eso como si fuera el tope, la cima de una especie de gran montaña, ¿no? Ahí arriba está el uno bien. Este uno bien, para Platón y para Plotino, es como cuando los hindúes hablan del Brahman, ¿no? Del absoluto, algo que no tiene ninguna clase de descripción, ¿no? Es eh, todo lo que a usted se le ocurra, indescriptible, impensable, no sé, inabordable, lo que quiera. Este no se puede describir. Esto es lo que decía Plotino también. Pero decía Plotino que de aquí nace una expresión, este uno bien se expresa, y se expresa como lo que se conoce como el nous. El nous le podríamos llamar también el intelecto. Intelecto, ahora lo vamos a explicar. El intelecto. Entonces, intelecto. Plotino y Platón también proponían esta idea. Luego, el nous sigue expresándose y forma la sige, o también conocida como psique, ¿no? La sige o psique es lo que conocemos como, podríamos decir, la mente o también el alma, el alma. Cuando decimos alma no nos referimos a una personita que está dentro nuestro y que cuando nos morimos, ¿no? Si está dentro así de nuestro cuerpo, cuando nos morimos sale por la coronilla de la cabeza y se va a un cielo o a un infierno. No, no. Alma tiene que ver con animado, algo que está animado. Entonces un perro tiene alma,
Un perro está animado, un perro reacciona, un perro siente, ¿no? Una planta también tiene alma, solo que más simple. Una roca tiene alma porque usted la golpea y suena. Entonces reacciona también. Pero volvamos a esto. Nous, Sige y más abajo está lo que se llama soma, o el soma sería como el cuerpo, ¿no? Cuerpo, cuerpo físico. Y algunos le dicen soma y también le dicen sema, que significa tumba, ¿no? Pero no en un sentido despectivo, sino en un sentido de que uno queda, digamos, contenido dentro de ese marco. Entonces, lo que plantea aquí el amigo Plotino es que este uno bien se va como expresando, se va manifestando. Y esto nos muestra que no hay cortes. No es que uno tiene una especie de corte por aquí y dice lo de arriba es el mundo espiritual y lo de abajo es el mundo material y negativo. No, lo que dice es que sí, hay niveles, pero todos estos niveles están conectados entre sí porque son una expresión del otro, una expresión del otro. Entonces, ninguno es negativo o malo. Sencillamente, cuando uno se sitúa aquí, en la cima de una montaña, la visión que tiene de conjunto es mucho más clara que si uno está situado aquí. Entonces lo que nos dice Plotino es que si uno se queda centrado en su cuerpo, probablemente vea poco del mundo de la psique, de la mente, vea menos del mundo del intelecto o del nous y menos todavía del ser, ¿no? Del uno bien. Entonces, decía Plotino que cuando uno eh, trabaja con la psique o la mente, el alma, como uno le quiera llamar, esta alma tiene dos niveles. Está la psique sensible, sensible en el sentido que tiene que ver con los sentidos, es decir, está vinculada con el cuerpo. Entonces, esa es la mente que tiene esta mente, perdón, ahí no, aquí, sensible es la mente que tiene el 99% de las personas. Una mente aplicada al cuerpo, una mente que está preparada para eh, comer, procurarse la comida, dormir, procurarse el techo y el descanso, reproducirse y defenderse. Es decir, está hecha para cosas muy básicas. Y si le quiere agregar a usted hacerse selfies, por ejemplo, hacerse un selfie, eh, estar en las redes sociales contando su vida, darle like y que le den like y sentirse más feliz. Bueno, todo eso es producto de una mente, una psique sensible, como si esta psique tuviera una división al medio, así. Tiene una parte aquí abajo y otra parte arriba. Entonces, hay otra mente que es la mente intelectiva, intelectiva, que es decir, es como si usted tuviera, no sé, por decir, usted tiene así, mire, tiene el sol aquí arriba, ¿no? El sol, y usted está de pie un poquito más abajo. Digamos que la cabeza va a ser la parte que usted tenga más caliente, porque es la parte que está más cerca del sol. Esta parte y los brazos y los hombros será la zona más caliente, mientras que esta está más fría. Entonces podríamos decir que hay una división, que la parte alta está más calentita y la parte baja más fría. De la misma manera ocurre con la mente. La mente, dice Plotino, tiene dos niveles. Hay una mente que es la que estamos acostumbrados, que está muy relacionada con esto, con el soma, con el cuerpo, y si no hacemos nada no sale de ahí. Pero hay otra mente, otra parte de la mente, que está más cerca del nous, del intelecto, y esa mente es capaz de, si uno la trabaja, si uno trabaja esa parte, detenerla, detenerla. ¿Qué quiero decir con tenerla? Bueno, que si uno no lo practica, esta mente o esta psique, si uno no explora esta dimensión, directamente no la vive. Si uno está acostumbrado al soma, al cuerpo,
y a esa mente que dijimos superficial, no va a salir de ello. Pero si usted empieza a, no sé, leer, por ejemplo, libros, ¿no? Donde le hablan de que hay una realidad más profunda, que existe el ser, que existe la meditación. Si usted de repente medita, por ejemplo, ¿no? O, no sé, escucha a otro que le cuenta cosas y le habla de realidades más profundas. Bueno, eso que a usted le cuentan y que usted escucha, lo va a transformar, le va a dar una especie de, lo que diríamos un ajá, ese ajá, un descubrimiento. Dice Pierre Grimes, por ejemplo, que cuando a uno le cuentan un chiste, usted le cuentan un chiste y hay una parte donde usted dice, se da cuenta de lo que le acaban de contar y le causa gracia. Ese momento de gracia es un momento donde usted dice, ¡ah! Bueno, ese momento de descubrimiento, eso es intelecto. Intelecto. Es una cualidad que tiene el alma. Vio que mucha gente no tiene estabilidad. Uno le cuenta un chiste y no lo capta. Uno le cuenta una verdad, cualquiera de estas, y no lo capta. Pero no lo capta no porque no esté ahí esa verdad, está, pero la persona no es capaz de verla, no es capaz de verla porque le falta el inte, intelegere, que creo que se escribe así, intelegere, que significa leer entre líneas, leer entre. Entonces, si a mí me cuentan un chiste y no me río, o leo algo y no lo entiendo, veo que en la alquimia hay un dicho que dice así, dice, leye, que significa lee, de leer, ¿no? Repite, leye, otra vez dice, leye, luego dice, releye, o sea, relee, luego dice, ora, o sea, reza, labora, trabaja, o sea, haz, y finalmente dice, et invenies, invenies, es decir, y descubrirás y encontrarás, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que eh, no tenés que leer, no sé, un diálogo platónico o la Biblia una vez en tu vida y decir, ya está, la leí, ya lo tengo, no me molestes más, ya la leí. No, se lee 250 millones de veces hasta que te salga por las orejas, hasta que encuentres qué hay entre una letra y la otra y por qué esta letra se repite en esta, qué conexiones hay. Es decir, empieza a ver algo que nace en uno, una habilidad que estaba dormida llamada intelecto. Intelecto. En griego, nous, nous, ¿no? Eso es el intelecto. Eh, ¿Que hay gente que no lo tenga? No, lo tienen todos, todos lo tenemos. Lo que pasa que no estamos acostumbrados a cultivarlo, estamos acostumbrados a la literalidad. Entonces, leer, 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 releer, orar. Orar nos lleva a rezar, que tiene que ver con sé humilde, no te la creas, sé humilde, porque si no sos humilde, perdiste, te vas para abajo otra vez. Labora, ¿no? Labora, es decir, aplica todo esto, no lo dejes como un conocimiento solamente teórico, et invenies y vas a descubrir. Entonces, lo que nos está diciendo Pierre Hadot aquí en esta introducción al texto plotiniano es que nuestra psique o alma, ¿no? Podríamos ponerlo así, psique o alma, tiene dos dimensiones. Una que es intelectual, que la podemos aprender a cultivar, intelectual, y otra que es sensible o corporal. Entonces se trata de que trabajemos esta psique y nos acerquemos cada vez más a este mundo, que es el mundo llamado también nous. Y el nous es lo que llamaríamos el espíritu, ¿no? El mismo que Jesús suele decir, mi alma está consternada, pero mi espíritu, dice, está ávido, ¿no? Está
predispuesto. Es decir, el espíritu siempre está conectado. El alma no. El alma a veces está triste, contenta, no sé, agobiada, distintas cosas, pero el espíritu no. Entonces, el nous es cuando uno se sienta a meditar, perdón, ahí, vamos a hacer así, así. Cuando uno se sienta a meditar y empieza a dejar las literalidades, a, a que esto, lo sensible, ya no nos afecte más, lo vamos cortando, a la SIG, con todo su rebote mental, también lo vamos dejando de lado porque lo soltamos simplemente, no lo controlamos, empieza a amanecer una habilidad de ver entre líneas. Esta habilidad es como un sol que hasta entonces uno no lo sentía y ahora uno lo empieza a notar. Esto es el sol del intelecto. Pero dice Plotino que esto es posible porque dentro de la mente, aquí, eh, aquí hay una dimensión intelectual. Si la mente nuestra no la tuviera, bueno, entonces sería todo corporal. Él dice que tiene dos dimensiones, una corporal y una intelectual. Entonces, no es intelectual como entendemos de, qué intelectual que soy, cuánto pienso. No, intelectual en el sentido ese del ajá, ¿no? La captación, lo que los japoneses llaman el satori. Satori, una iluminación espontánea, una especie de, me di cuenta, ¿no? Ese asombro de los niños que el adulto pierde, porque esto, lo sensible, es equivalente a lo literal, así, literal. Lo literal es cuando uno, eso, no entiende un chiste, no comprende un texto, lee los evangelios y entiende lo que dice, no entiende más allá. Si uno lee la obra, por ejemplo, de Filón de Alejandría, que ya lo trataremos, él tradujo todo ese Antiguo Testamento a una dimensión así, profunda. Entonces, lo que nos transmite Plotino es que, voy a cerrar un momento esto, para ver si estamos ahí todavía, sí, conectados, porque a ver si estoy hablando solo. Ahora voy a mirar el chat. Aquí lo que nos propone Plotino, que es muy interesante, es la idea de, a ver dónde lo ponemos, de procesión, ¿no? Una procesión, procesión. Es decir, todo procede. El uno o Dios total va generando el nous, va generando la sige, y va generando el soma, el cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el soma en realidad es una especie de, como si dijéramos que el uno es como un gas que cuando se va enfriando se convierte en agua y cuando se enfría más se convierte en hielo. Pero si el hielo se lo calienta, se vuelve a formar agua y se vuelve a formar gas. O sea, hay un descenso porque una cosa genera la otra y también un ascenso para después volver a descender otra vez y volver a subir continuamente, como el tema de Kundalini. Entonces, no está hablando de dos mundos que se cortan y que elegís, o estás en el mundo del cuerpo o en el mundo del uno. No, es toda una continuidad. Así que esta es la propuesta de Plotino. Ahora vamos a dejar de compartir la pantalla. A ver, aquí, ahí. A ver si vuelve la imagen. Ahí estamos. Bueno, acabó la etapa de dibujo. Vamos a ver aquí en el chat. Dice Martinus, saluda también. Buenos días, Martinus. ¿Qué tal? Se saludan aquí con Luisa. Andrés dice, excelente el agregado de los dibujos, muy bueno, le da mucha dinámica al video. Gracias, Andrés. Me alegro que se entienda. Sí, buen apunte, dice Luisa. A veces hace falta aclarar así. Yo me quedo mejor con ello. Enoch saluda, hola, hola, buenos días Enoch, que te has despertado, que ahí en México hay una diferencia horaria grande. Martinus dice, cuando se polariza en cualquier nivel se pierde lo que se puede aprender en los demás. Claro, el truco está en ser un poco de todos los niveles, logrando un equilibrio con acento en el bien y el espíritu. Así es, buscando conectar con la conciencia suprema que conforma todo.
Muy bien, muy bien. Eso es lo que dice justamente Plotino, que no se trata de quedarse en un nivel, sino que es una especie de cosa multinivel. Entonces, vamos a ver qué nos termina diciendo Pierre Adot y cómo vamos a leer directamente lo de Plotino. Dice, eh, dice, la unidad del cuerpo no puede explicarse sin la unidad del alma que lo anima, lo que acabamos de decir. El cuerpo no es algo aparte, no es el pecado, no es malo, es algo que está integrado al alma y está integrado al nous, es todo lo mismo. La vida del alma, sin la vida del intelecto superior, que contiene el mundo de las formas y las ideas platónicas y que ilumina al alma, le permite pensar. Tampoco la vida del propio intelecto sin la simplicidad fecunda del principio divino y absoluto. Los griegos tenían dos palabras, una era theos, que significa, por así decir, Dios, y la otra era Zion. Esa palabra Zion significa como divinidad, la divinidad. Ese es el uno, ese es el Dios sin forma. El Theos, el Dios con forma, es como que el uno ya bajó un escalón, ¿no? Es lo que los hindúes llaman Brahman Saguna, con forma, mientras Brahman Nirguna es el sin forma, ese es el Zion. Entonces dice, sin embargo, lo que aquí nos interesa es que todo este lenguaje tradicional sirve para expresar una experiencia interior. Este es el valor que tiene Plotino. El tipo te está hablando de lo que podés vivir en tu vida cotidiana. No te está hablando de algo que viene colgado en una nube y que es teórico, sino en el sentido teórico de habitual, porque en griego es muy interesante la palabra teoría, ¿no? Significa contemplar. Quien está en estado de teoría está en estado de contemplación del uno. Eso es genial. Volvemos a encontrar aquí la intuición central de Plotino. El yo humano no está irremediablemente separado del modelo eterno del yo, o sea, de Dios. Está unido, es la misma cosa, porque procede, por lo tanto, dice Plotino, participa. Este verdadero yo, este yo en Dios, es interior a nosotros, está acá. En determinadas experiencias privilegiadas que elevan el nivel de nuestra atención interior, nos identificamos con Él. Nos convertimos en ese yo eterno, su belleza inefable nos enmudece. Está hablando de las experiencias que se llaman pico. Y al identificarnos con Él, nos identificamos con el propio pensamiento divino en el cual está contenido. Así pues, estas experiencias privilegiadas nos revelan que no dejamos, que nunca hemos dejado, agrega, de estar en contacto con nuestro verdadero yo. Siempre estamos en Dios. Ahora, la diferencia está en qué interpretación hace uno de la experiencia cuando regresa. Ahora vamos a leer lo que directamente nos dice Plotino. En la Eneada 4, en la sección 8.8.1, dice, y si hay que tener la osadía de decir con más claridad mi propio parecer en contra de la opinión de los demás, tampoco nuestra alma se adentró toda ella en lo sensible, sino que hay algo de ella que siempre permanece en el mundo espiritual. El tipo lo que te está diciendo acá es que todo ser humano tiene una dimensión divina. Nunca te volviste del todo humano, nunca por más que digas esto es mi cuerpo, estas son mis cosas, me gusta el helado de chocolate y no el de vainilla, igualmente hay una dimensión tuya que te la estás olvidando y que siempre está, como decíamos, la cabeza caliente, siempre está en contacto con eso. Te pase lo que te pase, te puede pasar lo peor. Podés estar en lo que llamas el peor pecado que se te ocurra, ¿no? Tratar mal a la gente, pelearte con todos, qué sé yo, lo que sea, estar en un mar de contradicciones y sin embargo, pese a todo, ahí está ese nivel. Ese nivel está intocado, lo tenés perfectamente puro, ¿no? Em, pero claro, don Juan de Castaneda decía, el guerrero tiene que mantener flamante su billete para ir a la impecabilidad. Es decir, si vos no mantenés ese billete flamante, si no le prestás atención, no lo cultivás, no cultivás el ajá, ¿no? El ¡ah! No lo cultivás, bueno, es como si no lo tuvieras. Y es lo que le pasa al 99% de las personas. Viven vidas donde lo único que hay es trabajar, sobrevivir, pelearte con el vecino porque no tenés nada que hacer,
enfadarte con todo el mundo, contradecir a otros, solamente porque tu vida es mediocre. O sea, es mediocre, la mitad. Vivís la mitad de lo que sos. O sea, podrías vivir esa dimensión más profunda y te estás quedando con la parte, con la mitad de lo que sos. Sos un miserable. Alguien que se queda en su miseria pudiendo ser rico. Entonces, ese es el mensaje no solo de Plotino, sino de todos los místicos. Pero Plotino dice por eso, si tengo que decir la verdad, contradiciendo a otros, porque él en esa época también exponía sus ideas enfrentado a ideas gnósticas, ideas cristianas, dice, tampoco nuestra alma se adentró toda ella en lo sensible, sino que hay algo de ella que siempre permanece en el mundo espiritual. Es como una dimensión. Algunos le llaman hoy en día el yo superior. Ese yo superior es intocado. Agrega ahora Pierre Hadot. Dice, si esto es así, todo está en nosotros y estamos en todas las cosas. Nuestro yo se entiende, se extiende de Dios a la materia, puesto que estamos aquí, estamos ahí arriba al mismo tiempo que estamos aquí abajo. Como dice el Tantra, lo que está aquí, está allí. Si no está aquí, no está allí. O sea, todo es una graduación de. No es que hay un Dios allá que es totalmente distinto a mí. No, imagen y semejanza. Semejanza viene de símil, similar. Similar es lo mismo, lo mismo. Como dice Plotino, retomando una expresión homérica, nuestra cabeza está fija por encima del cielo, ¿no? Esto proviene de la Ilíada. Pero a continuación surge una duda y vuelve Plotino ahora con una de sus fragmentos. Dice, si albergamos en nosotros tan grandes cosas, fíjese cómo escribe Plotino sus Eneadas, en forma de autopreguntarse, porque quiere que el lector, él escribía, solo que Porfirio, su discípulo, fue el que arregló todo esto, le dio forma. Él quiere que el autor se haga el lector se haga preguntas. Dice Plotino, si albergamos en nosotros tan grandes cosas, ¿por qué no tenemos conciencia de ello? ¿Por qué la mayor parte del tiempo permanecemos sin ejercer estas actividades superiores? ¿Por qué algunos hombres no las ejercen jamás? Imagínese, 200 después de Cristo, este tipo en Roma, él vivía en ese mundo convulsionado, pensando estas cosas. Se hacía esta pregunta, si todos tenemos esa parte profunda, primero, ¿por qué no la vivimos 24 horas? Que es lo que busca todo el mundo. Todo el mundo dice, yo quiero paz, pero no una paz que vaya y vuelva, yo quiero una paz continua. Quiero ponerme a meditar y que alcance ese estado y no bajar más, estar ahí siempre. Quiero ser Buda, ¿no? Entonces él preguntaba eso, ¿por qué no podemos estar siempre ahí? Y una segunda pregunta, ¿y por qué algunas personas nunca, nunca en toda su vida se plantean esto? Es más, se burlan, se mofan. ¿Qué responderá esto, Plotino? Vamos a ver qué dice el chat aquí. La conciencia, dice Martinus, siempre está. Es esa sensación innata del ser humano que sabe que hay algo más. Claro, esa intuición fundamental. Empezar a buscar esa conexión con ese algo más es incómodo. Hay que cuestionarse cosas. Exacto, exacto. Cuando uno se empieza a conectar con eso, obviamente es una revolución. Es una revolución contra el entorno, porque que uno pasa a ser el loco, como le dicen aquí en España, el freaky, el raro, y al mismo tiempo para uno mismo, porque uno tiene que reorganizar toda su vida. Plotino se responde a sí mismo. Fíjese lo que responde Plotino. Ahora estamos con lo que dice el propio Plotino. Usted consigue las Eneadas, no este libro que es un comentario a algunas Eneadas en especial, sino algunos fragmentos, sino las Eneadas mismas. Y usted va a encontrar esto todo el tiempo. Un tipo que sucede es que no todo cuanto se encuentra en el alma está consciente, dice Plotino, sino que nos llega a nosotros al llegar a la conciencia. Vamos a hacer así, vamos a compartir la pantalla de nuevo y vamos a mirarlo en la pizarra que es más fácil de entender. Aquí vamos. Ahí va. Entonces, lo que nos dice aquí el amigo Plotino es que esta totalidad del uno, o el uno bien, si uno le quiere llamar así también, así le llamaba Platón,
y también el nous, que ya dijimos que es su expresión, el nous o el intelecto, em, desciende, ¿no? Desciende a nosotros aquí. Esto desciende. ¿A dónde? Al, a la psique, al alma, ¿no? A la psique, ahí, al alma. ¿Cómo desciende? Y bueno, uno está haciendo sus cosas y de repente, ¿no? Con sus cosas cotidianas, que la casa, ¿no? Las cosas de todos los días, que el trabajo, ahí tiene su maletín de trabajo, y uno está preocupado por tomar no sé, el transporte público, lo que fuera, y de repente en su psique vinculada con el soma, con el cuerpo, algo de esto de arriba se le cuela porque de repente uno, no sé, vio, qué sé yo, una iglesia, ¿no? Que tiene ahí su símbolo sagrado y le hizo pensar, este símbolo le hizo pensar en algo. O, o vio un cartel que había por ahí, ¿no? Un cartel que anunciaba alguna cosa y lo hizo pensar. O leyó algo a la pasada y también, bueno, le llegó. ¿Qué quiere decir que le llegó? Plotino nos está diciendo que la SIG, esto, eh, solamente comprende aquello de lo que es consciente, consciente, ¿no? Entonces, que todo esto de aquí es inconsciente, ¿no? Él postulaba esto, inconsciente, ahí. Él postulaba esto, que si no haces consciente lo que está aquí arriba, no te enterás que existe. Esto de aquí arriba te queda velado. Y es más, él decía que hay otra cosa por aquí debajo, que es lo que llamaríamos el inconsciente, llamaría Jung el inconsciente personal. Este sería el inconsciente para Jung colectivo, colectivo, ¿no? Esa profundidad que no es mía, sino de todos, esta. Y por debajo, también dice Jung, hay un inconsciente personal, el inconsciente personal. Bueno, lo que decía Plotino es que si no haces consciente lo inconsciente, no existe. O sea, solo existe para mí aquello de lo que yo soy consciente. O sea, este nivel para mí existe. Más de este nivel no existe. Si yo hago consciente otros niveles, a medida que gano, por ejemplo, conciencia sobre este nivel, ahora lo hice consciente, ¿no? A este nivel lo hago consciente. No lo puedo dibujar ahí, pero bueno, que uno va siendo consciente a medida que incluye. Entonces, decía Plotino que uno tiene su vida cotidiana, con sus cosas, con su mente corporal y puede mantener una mente corporal que sea no sé, un 10% de todo lo que existe, es una mente muy estrecha, o puede ir aumentando esto y este techo lo va levantando. Entonces lo pone por aquí arriba. Y si uno pone el techo por ahí arriba, ahora tiene todo este espacio adicional que antes no lo tenía, con lo cual este 10% se convierte en un 30%. Entonces, hay gente que, como bien decía un maestro armenio llamado Gurdjieff, eh, decía este hombre que uno nace sin alma. Es decir, quería decir esto, uno nace sin espíritu, ¿no? O sin un alma espiritual. Entonces, si no la cultivas, si no aumentas este tamaño, si no haces consciente lo inconsciente colectivo y consciente lo inconsciente personal, llamado a veces sombra, ¿no? Esto, sombra, no existe. Entonces, aquí da la respuesta entonces Plotino. Decía, em, lo que sucede es que no todo cuanto se encuentra en el alma está consciente. O sea, si no sos consciente de esto de aquí arriba, no existe. Entonces vivís una vida donde no te enterás, no te enterás. Te podés pelear con todo el mundo, podés comprar, vender, comer, reproducirte, defenderte y jamás te vas a cuestionar. No va a haber ni siquiera el cuestionamiento de ¿y esto qué es? No, o esto qué es. No te lo cuestionás porque no sabes que existe. Cuando
decían que cuando los españoles llegaron a América en sus carabelas, ¿no? Ahí esto es una carabela, algo así. em, eh, los, los aborígenes, al ver tamaño monstruo, no sabían qué cosa era, al no tener un nombre para definir, un nombre, no podían definir qué era y por lo tanto veían casi como una especie de mancha grandísima y no sabían qué era, una especie de cosa oscura, una mancha. Cuando aprendieron que esto era un transporte y que era una nave de transporte, una barca, un barco muy grande, bueno, ya pudieron definirlo y verlo. Entonces, aquello para lo que no tenemos nombre no tiene existencia para nosotros. Por eso, siempre en los exorcismos se busca poner nombre a ese demonio, nombre, ¿no? De la misma manera, lo que estamos haciendo que poniéndole que espíritu, que nus, ¿no? El nus, o el alma, la psique, toda esta estructura que hacen los neoplatónicos tiene como fin que podamos concientizar, ¿no? Concientizar. Al concientizar es porque pudimos nombrar. Entonces ahí empezamos a participar. Concientizar es participar. Y participar es crecer, crecer en profundidad, no ser un mediocre. Entonces dice, cuando una actividad del alma se ejerce sin que se comunique nada a la conciencia, esta actividad no llega al alma por entero. Es decir, no es que esto de arriba no esté, está en todos, pero no te enterás. Vos podés tener una sombra de tengo ganas de comer una tarta de chocolate y no te enterás de que tenés esas ganas y las ganas las tenés igual. Y vas a culpar a todos los demás que son unos golosos, cuando en realidad el goloso sos vos. Entonces, se trata de hacer consciente lo inconsciente. Así pues, dice, nosotros no tenemos noticia y pone un nosotros, nosotros entre comillas, ¿no? Como diciendo lo que entendemos por nosotros. Este pedacito pequeñito, este 30%, no se entera, dice. Así pues, nosotros no tenemos noticia alguna de esta actividad, puesto que nosotros, otra vez entre comillas, estamos vinculados a la conciencia, a la conciencia. Y, vamos a ponerlo ahí, nosotros estamos vinculados a la conciencia. Este nosotros es, ¿qué cosa? Solo lo consciente, solo lo consciente. Lo inconsciente no lo definimos como nosotros. Es como si uno tuviera $1.000.000 en el banco, pero no lo sabe. Nadie se lo dijo. Entonces uno se pregunta, ¿lo tengo o no lo tengo? O esa persona lo tendría o no lo tendría. Y literalmente lo tiene, pero no lo tiene porque no lo usa, porque no lo sabe, no le da ningún uso, no constituye una especie de elemento que conforme su identidad, al estilo de soy un millonario, no, porque no lo sabe. Entonces, el nosotros, ¿no? El yo de esa persona no va a ser rica, aunque sea rica, esa es la paradoja. Entonces dice así, pues nosotros no tenemos noticia alguna de esta actividad, puesto que nosotros estamos vinculados a la conciencia y nosotros no somos una parte del alma, sino el alma entera, el alma entera. Entonces, él está diciendo, somos el alma entera, pero nos enteramos solamente de la parte que está, voy a detener esto, que no puedo hacer 10 cosas a la vez. Nos enteramos solamente de la parte que está consciente. A ver qué hay en el chat. Voy a beber un poquito de agua. Vamos a compartir la pantalla para ver el chat, así lo vemos todos. Aquí dice, eh, yo creo que polarizar con el ego, dice Martinus, es lo que hace que no podamos ver más allá del cuerpo. Claro, cuando uno se centra, hace su morada solo en el cuerpo, ahí obviamente no ve nada. Por eso toda la ascesis, que no es darse con un látigo en la espalda, sino que es una catarsis, una purificación, busca trascender, pero no eliminar, esa es la cuestión, no eliminar al cuerpo. Dándole al ego, dice, el lugar de totalidad y no de herramienta de aprendizaje. Así es. Dice, sí, ponele que una carabela, bien.
Dice Luisa, si reconoces tu sombra a través de los demás, puedes llegar a entender y que existe un inconsciente colectivo y crear conciencia a partir de ella misma. Ah, vale, es una pregunta. Sí, claro, claro. La forma de ver las sombras es a través de los demás. La forma de enterarte de algo es en contacto con una otra cosa. Y cuando esa otra cosa no es consciente, a veces se proyecta. Se proyecta las dos cosas, lo inconsciente colectivo también se proyecta a veces en una persona, el gurú, por ejemplo, una persona que uno dice, esta es la encarnación de Dios, o este tiene poderes paranormales, este es divino. Bueno, estás proyectando esa otra dimensión más profunda, ¿no? La del inconsciente colectivo. Vamos a cerrar aquí. Les recuerdo de paso que nuestro programa carece de sustento económico externo, de manera que quien quiera colaborar y apoyar a la Espada de Damocles a través de algún pequeño aporte, como si me invitaran a un café, pueden hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y ahí les cuento cómo pueden hacer efectiva esa posibilidad, que eso sirve para poder conseguir justamente esto, material bibliográfico, material también electrónico, que mejora la calidad y la eficiencia de nuestro programa. Y desde ya, muchísimas gracias por eso. Gracias a la gente que siempre regularmente va apoyando al programa, que son los que hacen posible justamente esto. También, por otro lado, que ya estamos cerca del final, no me quiero olvidar que pronto viene el viaje a México, donde voy a estar para fin de año, quizá no se sabe si noviembre, diciembre, voy a estar ahí. Justamente Enoch es uno de los que está trabajando muy, muy duro en esa dirección, al cual le agradezco mucho. Y pronto vamos a estar haciendo reordenamiento vital grupal. Es decir, esto mismo, trabajando un tema, pero solo que con la gente en grupo, con preguntas, con debate, con aplicación de lo que vamos viendo. Pero una dinámica muy similar, tomando un tema y desarrollándolo. Así que vemos que Plotino, por eso animo a su lectura, Plotino es alguien que explica las cosas de una manera muy afín, muy sencilla, muy de preguntarse. Dice, em, dice, por tanto, dice ahora Pierre Hadot, el comentarista, no somos conscientes de este nivel superior de nosotros mismos, que es nuestro yo, en el pensamiento divino, o mejor dicho, que es el pensamiento divino de nuestro yo, aunque este sea una parte, la parte superior de nuestra alma. Y dice, ¿podemos realmente decir que nosotros, pregunta Adot, somos unas cosas de las que no tenemos conciencia? ¿Y cómo explicar esta inconsciencia? La siguiente pregunta que se hace Plotino y que lo desarrolla aquí en un comentario largo que, bueno, puede que lo abarquemos, dice, se pregunta, ¿cómo es que somos inconscientes de eso? Ya vimos que hay gente que es inconsciente, pero ¿de qué manera se produce esa inconsciencia? ¿Para qué? ¿Tiene algún fin? Dice, pregunta Plotino, más nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Es como el famoso ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no soy consciente a ese nivel? ¿Por qué no somos todos unos budas? Dice, dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos la parte del alma que permanece siempre en el espíritu? ¿O somos la que se añade a ella y está sometida al tiempo? Fíjese, lo que está diciendo Plotino es, ¿qué parte soy yo? ¿Soy la parte del alma superprofunda? ¿No? Soy la, la parte, él se pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy? Eso se pregunta Plotino. Y dice, soy la parte del alma profunda, el alma intelectiva, ¿no? La que está abierta, ¿no? Así, abierta a, a ese especie de sol, ¿no? Que es eh, el, por un lado, el el uno bien, y su brillo, este brillo del uno bien, que le llamamos el intelecto, ¿no? El intelecto o el nous, ¿no?
¿Soy eso? ¿Soy esto yo? ¿El alma intelectiva? ¿Soy la parte más profunda de mí mismo? O, dice Plotino, soy la otra parte del alma, el alma sensible, ¿no? Soy el alma sensible, la que está al revés, eh, abierta a otra realidad, que es la realidad del soma, ¿no? Del cuerpo. ¿Qué soy? ¿Qué pregunta? Porque si la respuesta es soy la parte de arriba, entonces acá se va a formar una especie eh, de división radical entre lo de arriba y lo de abajo, insalvable. Entonces vamos a entender que este es el mundo del pecado, el mundo malo, del que hay que salir para ir al mundo puro, ¿no? Al mundo puro del bien. Pero Plotino no dice eso. Dice, em, aunque no es preciso decir que antes de que se produjese el nacimiento actual éramos otros hombres en el mundo trascendente, algunos de nosotros incluso éramos dioses, almas puras, espíritu, espíritu unidos a la totalidad del ser, parte del mundo espiritual, sin separación, sin división, pertenecíamos al todo y ni siquiera ahora estamos separados de él. Es decir, por un lado dice, antes de que ocurriera esto, el alma sensible, uno era aquello. Esta, dice Plotino, es nuestra naturaleza eterna, eterna, eterna y continua. Esto quiere decir que, aunque haya habido en un sentido, un descenso, no hay pérdida. Esto se parece a un mantra hindú que se lo conoce como el Purnam, que dice Om Purnamadam Purnamida Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate, que significa esto, que de del Purnam, del completo, de lo completo, de la totalidad pura y única, sale la parte, ¿no? Eh, y que aunque, aunque la totalidad genere la parte, no por eso deja de ser total. Es decir, no tiene merma. No es que, el uno lanzó almas y se está vaciando, cada vez le queda menos. No, no, no. El uno no tiene merma, no tiene pérdida, aunque genere expresiones de sí mismo. Entonces dice, más es cierto que que aquel hombre ha venido a añadirse ahora otro hombre quería existir y nos encontró, nos revistió de sí mismo y se agregó a aquel hombre que originariamente éramos. O sea que está diciendo que esto, el cuerpo, es como un revestimiento de, de este ser, este Dios, que quiere jugar a ser hombre y se reviste de un cuerpo. Pero en ningún momento deja de estar esto presente. Por eso es que como todo es una especie de descenso, de degradé del uno hacia el soma, según el Purnam, que acabamos de decir, el mantra hindú, este uno está en este soma, tanto como en este uno, y por eso es que, así como pudo descender, se puede regresar. Si no hubiera un uno en este soma, no habría punto de contacto, no se podría regresar. Y de este modo nos hemos convertido en el conjunto de ambos hombres. Entonces él lo que está diciendo es que nosotros como seres humanos, hombres o mujeres, da igual, lo que somos es una especie de eh, mezcla de dos realidades. La realidad del uno y la realidad de la parte de aquí abajo, del cuerpo. Las dos realidades nos conforman. El ser humano habita en dos mundos, pero que no se contradicen. Uno es expresión del otro, solo que el mundo del soma, por el tipo de educación que hemos recibido, por cómo va nuestra cultura hoy en día, resulta ser el único expresado y entonces se convierte en un único mundo en que vivimos y nos olvidamos de ese uno. Por eso Platón hablaba de la importancia de la
anamnesis, que es lo contrario a la amnesia. Es recordar. Recordá, por favor, acordate que esta parte proviene de este, ¿no? Em, ya para terminar, nos hemos convertido en un conjunto de ambos hombres y más de una vez ya no somos lo que éramos anteriormente y somos aquel que nos hemos añadido a continuación. Está diciendo que más de una vez nos pasa que esta parte de abajo se convierte en la importante, que tira demasiado y se convierte en el único mundo en que vivimos. El hombre que éramos deja de actuar y de algún modo de estar presente. Es decir, el hombre que éramos, este de aquí arriba, deja de actuar, ya no se manifiesta, no nos enteramos, y lo único que hay para nosotros es eh, esta realidad de aquí abajo, que se convierte en el único mundo real para nosotros. Y ahí da respuesta a Plotino de cómo puede ser que esto, el soma, se convierta en algo tan sólido para nosotros y tanta gente se olvide de aquello otro. Así que bueno, vamos a cerrar esto, vamos a detener aquí, esto aquí, y vamos a mirar aquí en el chat. Uf, hay varios comentarios, así que vamos a volver a compartir la pantalla y ya nos despedimos. A ver, ¿dónde estamos? Estoy con el lápiz este, aquí, compartir, compartir. A ver, dice... dice Luisa, bueno, dice, tal vez lo que de verdad se pudiera entender como llegar a la felicidad, más que bienes materiales, bienes espirituales que te cambian la forma de ver y apreciar la vida. Exacto, sí. Pequeñas cosas que podríamos llamar espirituales que te van abriendo puertas a una realidad más rica. Martín nos dice es un equilibrio porque por muchos bienes espirituales que tengas, si no tienes para comer, no te sirven de mucho. Por eso, Plotino y todo el mundo griego. Fijémonos que Sócrates era un tipo que vivía en el ágora, charlando con la gente, en el mercado, no era un monje. Y los griegos no armaban monasterios, no eran cenobíticos o monásticos. Los griegos eran la vida cotidiana. Sócrates tenía ahí esposa e hijos, ¿no? Una esposa insufrible e hijos. Y sin embargo, su modo de vida era totalmente dedicado a la búsqueda espiritual. Lo mismo Plotino. Plotino no era un monje y no vivía como monje. Trataba con la gente, daba clases, enseñaba a la esposa del emperador, de hecho, eh, recibía a todo tipo de personas, niños, todo. Entonces, estamos hablando de una inserción de la espiritualidad en la vida cotidiana, muy tántrico. Dice Nox, ¿será que el uno no tiene palabras ni el yo tiene un intelecto puro? Así soy como lo que está en medio, experimentando de los dos polos. Cada uno es la forma del otro para darse sentido a sí mismo. Sí, sí, podemos verlo así. El yo es el punto de inflexión. Por eso también esto lo decía Jung, que decía que si no hay yo, no hay conciencia. Entonces Jung estaba bastante en contra de esta idea no dual, a mi entender, la mala interpretación de la no dualidad, que es cuando alcancemos ese estado, todo se disuelve, no hay más yo y para siempre no hay más yo. Y decía Jung, ¿y cómo te vas a enterar que estás ahí? ¿Cómo vas a ir al mercado? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a amar o odiar? ¿Cómo te vas a relacionar con los demás? Tiene que haber un centro, ¿no?, de conciencia. Y esto es lo mismo que dice Plotino. Dice Luisa, bueno, es que no se trata de quedarse en ese estado, sino de compartirlo bajando de la nube. Claro, esa es la idea del bodhisattva, del Buda que no se quedó en la iluminación, en el nirvana, bajó, se convierte en el que encarna el karuna, la compasión de ayudar a todos los demás. Porque en última instancia el uno bien, cuando se manifiesta, hasta inclusive convertirse en soma, en cuerpo, que si ese cuerpo es mal utilizado, o sea, no es comprendido como parte de una totalidad, se convierte de soma en sema, tumba. Porque no se trata de uno mismo, sino de todo el conjunto, porque somos todos. Exacto, exacto, sí, así es, así es.
Ni Buda quiso quedarse en ese estado, dice Martinus, así es. Y Luisa dice, yo no dije nunca el quedarse ahí, sino el volver, si no mueres. Eso mismo, Luisa, dicen los hindúes, que aquel que alcanza el Jivan Mukti, la liberación Mukti en vida, Jiva, eh, normalmente si no baja de ese estado antes de los 21 días, que es una cifra simbólica, muere. Y algunos mueren, algunos alcanzan ese estado y no quieren volver más. O sea, no hay nada que los traiga de vuelta. Por eso Ramakrishna, que lo estamos tratando en otro programa, decía, cuando él sentía que se iba a eso sin forma, decía, quiero fumar, quiero comer pescado, es decir, cualquier excusa, cualquier pequeño deseo para volver a interesarse en algo y generar un yo, ¿no? Eh, exacto, dices lo que dices, un equilibrio, pero para entender hay que subir, exacto, porque si uno no sube, no conoce, ¿no? Y la vida no tiene esa dimensión, carece de esa dimensión. Martín nos dice, sí somos todos, pero solo llego a todos cuando soy la totalidad equilibrada en la gran conciencia suprema. Sí, es verdad. Se llega a esa totalidad desde arriba, desde arriba. Desde acá abajo, por así decir, no se puede entender la idea de somos todos a menos que uno realmente experimente esa fuente, esa fuente. Un grande Sócrates, hacer lo que la gente hace. Sí, eso es lo que decía don Juan de Castaneda, tener recursos para poder bajar. Dice Julián Oikawa, ¿cómo puedes acceder a lo inconsciente? Bueno, ya dijimos, hay un inconsciente por arriba, el colectivo, y un inconsciente por debajo, el, la sombra o el inconsciente personal. Bueno, la forma de acceder a cualquiera de las dos cosas es verlo, es la única manera. Y decía Jung que la proyección, el mecanismo de proyección, no es consciente, justamente. Si es inconsciente, lo que querés ver es inconsciente, cuando se manifiesta, no lo manifestas conscientemente, por lo tanto no lo podés anticipar. Siempre podés ver los restos. Entonces, es como cuando llegas tarde a una fiesta y ya terminó y ves lo que quedó y te das cuenta que hubo una fiesta y cómo fue, ¿no? Y podés reconstruirla. Bueno, cada vez que te enfadas con alguien o cada vez que tenés una sensación de totalidad o de profundidad, sabés que tuviste ese movimiento inconscientemente. Lo ves por los resultados, no por lo que está ocurriendo. No lo podés ver en el momento, porque cuando ocurre, ocurre inconscientemente. O sea, no lo podés notar. Es como un ladrón que te roba inconscientemente. Vos podés darte cuenta que te robó porque te falta la billetera. Después. Entonces, al darte cuenta que te falta la billetera, empezás a deducir que existen los ladrones, que los ladrones cómo pueden funcionar, estás atento a los ladrones y la próxima vez que te va a robar, quizá veas sus dedos, por ejemplo, y ya es un principio. Enoch dice, ¿alguna vez hablaste de que los animales y las plantas también tenían arquetipos? ¿También tendrán esta relación nus y soma de alguna manera? Sí, la totalidad, todo lo que existe está armado, por así decir, de esta forma. Solo que el nivel de complejidad de un vegetal o de un mineral es totalmente distinto al de un ser humano o de los mamíferos superiores. Entonces, esta capacidad de tener este nus en funcionamiento y con esa frescura, por así decir, es propio del ser humano. Quizá el animal tenga su psique simplemente, su mente. Uno sabe que un perro ama, odia, recuerda, se entristece, se muere de tristeza a veces también, porque tiene memoria, pero lo que le falta es esa capacidad de darse cuenta. Entonces podríamos decir que el ser humano es el único que puede participar conscientemente del todo. El animal es el todo, como el ser humano también es el todo, pero no lo es conscientemente. Martín nos dice, yo cuando me vuelo mucho, me tomo unos ferneses que de una me traen a la tierra. Bueno, el fernet es una bebida alcohólica clásica de Córdoba, que creo que es mezcla de Coca-Cola con otra cosa. Yo nunca la he bebido, pero me imagino que debe ser fuerte. Julián dice,
o hasta donde te den tus posibilidades para acceder a lo inconsciente. Sí, Julián, eso es un trabajo de toda la vida. Por eso es, acuérdate, leye, releye, ora, labora et invenies. Es decir, es un trabajo constante, duro, difícil, ingrato en muchos casos, pero gratificante cuando vas viendo la paz que vas teniendo, la sensación de totalidad que hay en lugar de sentirte ese granito de arena insignificante que te hace volverte violento con los demás. Dice Martínez, perdón, Enoch, no te he saludado. Y Martínez de nuevo dice, las posibilidades están, Julián, hasta donde tengas la constancia de llegar, pero el personal o el colectivo. Dice, sí, con Coca-Cola ya te voy a hacer probar un 70-30. No sé lo que es 70-30, pero no sé si lo quiero probar. No sé. Bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy en el chat. Ya en la siguiente emisión donde tratemos el tema de Plotino, seguiremos avanzando con esto. Los animo a descargarse las Eneadas de internet. No es un texto fácil al principio porque uno no está acostumbrado a esa lectura, pero ya vemos que si tomamos un versito corto de Plotino y lo vamos como resolviendo, lo vamos analizando, haciendo ese leye, releye, ora, elabora et invenies, si lo hacemos continuamente, van dando su jugo, su zumo. Así que vale mucho la pena. Les recomiendo este libro a su vez. Voy a cerrar aquí el compartir pantalla si se ve la cámara. Les recomiendo a todos este libro que es de Pierre Hadot. Son libros que no sé por qué cada vez se consiguen menos. Hay 2 o 3 de él, por ejemplo, La Ciudadela Interior, que son sus comentarios a la obra de Marco Aurelio, del estoicismo. Yo no la pude conseguir en español, está descatalogada, la tuve que comprar en inglés. En este caso, este todavía se consigue. Esto lo escribió en 1963. El autor es Pierre Hadot. Él fue sacerdote o monje en algún momento y luego lo dejó y a la iglesia y se puso a profundizar en la filosofía. Ha escrito libros sobre Wittgenstein, ha escrito libros sobre Plotino mismo, sobre Marco Aurelio, sobre Epicteto. ¿Qué más? Tiene uno sobre la naturaleza. Bueno, muy bueno el autor, la verdad, yo lo recomiendo mucho. Y ya nos despedimos, vamos a poner nuestra cortina. Gracias a todos los que estuvieron en el chat. Gracias por estar ahí y sobre todo por comentar, que es lo importante. Así tenemos esa interacción y no soy yo hablando solo aquí como un loco, que es lo que justamente haremos en México, que es esto de interaccionar y que es lo bonito que tienen las conferencias, las charlas, los talleres. No estar solamente con una interacción así lejana, sino estar en presencia también. Todo es maravilloso. El hecho de poder conectarse de esta manera es invaluable, pero en persona también tiene ese adicional de poder ver a los ojos al otro y bueno, interaccionar. Vamos a nuestra cortina de despedida. Ahí va, nuestra sintonía del programa. Y nos encontramos en la próxima. Aquí con más La Espada de Damocles y Plotino con la tercera parte. A ver qué preguntas interesantes se sigue haciendo nuestro amigo Plotino. Que parece que estaba de moda la P, porque estaba Platón, Plotino, Proclo, ¿no? Había varios neoplatónicos. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!